Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bueno, hola y bienvenidos con muchísimo entusiasmo a una nueva inmersión en los textos. La verdad es que la misión de hoy es fascinante. Muy buenas. Sí, hoy tenemos un material entre manos que, fíjate, es denso, pero muy revelador. Totalmente. A ver, para arrancar, pensemos por un momento en los símbolos de poder supremo o de esperanza que existen hoy en día. Ujú. O sea, imaginemos que dentro de 2000 años la gente llevara colgada al cuello una miniatura de una silla eléctrica ¡Ostras! o de una camilla de inyección letal y que lo hicieran como el símbolo absoluto de la salvación y la luz. Sonaría a locura. Exacto, resulta completamente absurdo y contraintuitivo, ¿verdad? Sin embargo, en esta inmersión de hoy vamos a desgranar exactamente eso. Ajá. Vamos a ver cómo el dispositivo de ejecución más brutal, público y humillante diseñado por el Imperio Romano se convirtió en el emblema más omnipresente de la historia humana. Y es un punto de partida fundamental, la verdad, porque lo que resulta verdaderamente cautivador de esta historia, Sí, con total independencia de las creencias personales o espirituales que pueda tener quien nos escucha, es la pura mecánica del evento. claro. O sea, observar cómo un castigo capital, que es básicamente una herramienta diseñada con precisión matemática para borrar a alguien de la historia y dejarlo en la ignominia más absoluta, bueno, cómo sufre una transformación tan radical. Es increíble. Es un fenómeno histórico y sociológico fascinante, que merece que lo analicemos hoy bajo una lupa muy distinta. Exacto. Y esa es nuestra misión, adentrarnos en las fuentes proporcionadas que detallan esos últimos días de Jesucristo. Como decías, es un texto conciso, pero con una densidad de significado abrumadora. Ujú. El material de origen nos propone un recorrido que va desde la traición y la violencia de la crucifixión hasta culminar en la resurrección. Así es. Pero a ver, para entender realmente la magnitud de la cruz, el material nos obliga a dar un paso atrás. Sí, nos sitúa horas antes de que haya ningún tipo de castigo físico. Justo, nos colocan la última cena. Y aquí es donde nos encontramos de frente con el peso del conocimiento previo y, bueno, la anatomía de una traición. Un tema que tiene tela, desde luego. Mucha tela. Se menciona en las fuentes que Jesús sufre la traición de Judas Iscariote, uno de sus apóstoles. Pero el detalle que altera toda la ecuación es este. Durante esa cena, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. O sea, era plenamente consciente del sufrimiento inminente al que se iba a enfrentar. Y si nos detenemos a analizar un poco la psicología de ese momento, nos damos cuenta de que el verdadero castigo, el inicio real del martirio, arranca mucho antes de los clavos. Ya. Empieza en esa misma mesa. Comprender la inmensa carga mental de sentarse a cenar, sabiendo lo que viene a continuación, nos da la verdadera medida del evento antes de que se derrame una sola gota de sangre. Es que el peso de esa anticipación... Claro, el peso de anticipar un dolor extremo puede ser, en muchos sentidos, tan devastador como el dolor físico en sí mismo. Totalmente. Pero aquí me surgió una duda analítica razonable, porque si lo pensamos desde una perspectiva puramente humana, una traición duele precisamente porque es una sorpresa. Claro. Es una emboscada, ¿no? Si el protagonista de la historia ya sabe que alguien de su círculo íntimo lo va a entregar, ¿por qué quedarse? Ya. ¿Por qué sentarse a compartir el pan con la persona que, metafóricamente, ya ha apretado el gatillo? Fíjate que parece ir en contra de todo instinto básico de supervivencia. Es una observación excelente y de hecho toca el núcleo de lo que la fuente intenta transmitir en este punto. Lo que marca la diferencia en este relato es el concepto de aceptación. Aceptación. O sea, la traición no viene de un soldado romano anónimo, ni de un líder político distante. Viene del círculo más cerrado posible, un apóstol, elegido personalmente. Lo cual añade una capa de devastación emocional inmensa. Exacto. Sin embargo, al establecer el texto que ya existía ese conocimiento previo, el relato transforma a la víctima. Claro. Ya no es alguien que sufre un accidente del destino o una trampa inesperada. Es alguien que asume el camino. La traición de Judas deja de ser un simple complot en la sombra para convertirse en el engranaje necesario para que la historia avance. Es como el umbral, ¿no? Eso es el umbral que hay que cruzar de forma consciente hacia el martirio.
Ostras, es que, usando una analogía, es como leer un guión, donde el protagonista conoce su propio final trágico desde el primer acto. Sí, sí. Y aún así, decide recitar cada una de sus líneas sin saltarse ni una coma. Es de una tensión psicológica insoportable que, bueno, inevitablemente acaba estallando y materializándose en el castigo físico que todos conocemos. El castigo físico, exacto. Y así pasamos de la intimidad, del silencio tenso de esa sala, al ruido ensordecedor del escarnio público romano. La maquinaria en marcha. Las fuentes describen el proceso claramente. Fue clavado en una cruz de gran tamaño. Pero hay un elemento específico aquí en el que quiero que nos detengamos un momento, porque me parece de una oscuridad tremenda. A ver. Hablamos de la colocación de la corona de espinas. Las fuentes explican que esto se hizo con un tono puramente burlesco, porque a Jesús se le consideraba o se le llamaba el rey de los judíos. Detenerse en la corona de espinas es vital para entender la ingeniería romana de la humillación. Sí, Porque, a ver, no estamos hablando simplemente de un instrumento para infligir más daño corporal. Roma tenía métodos muchísimo más eficientes y el único objetivo era causar dolor físico. claro. Y ahí es donde veo yo que los romanos actuaban como auténticos maestros de la guerra psicológica. Totalmente. O sea, si tu objetivo es ejecutar a un disidente, lo ejecutas y punto. Pero tomar un símbolo universal de máximo poder como es una corona, Ujú. que en cualquier cultura representa la dignidad, la autoridad real, y transformarla, pervertirla, entretejiendo espinas para convertirla en un objeto de degradación, es de un sadismo brutal. Brutal, sí. Es como si la muerte física no fuera suficiente para ellos. Necesitaban asesinar también la identidad. Fíjate que has dado con la palabra clave absoluta aquí, que es identidad. Ajá. El concepto central que emerge en esta fase, según los textos, es la degradación. La crucifixión y esa corona burlesca no eran solo métodos de ejecución, constituían un mensaje político. Un mensaje para quien mirara, claro. Exacto. Una campaña diseñada para anular la dignidad del llamado rey de los judíos. En términos modernos diríamos que es un asesinato de personaje llevado al extremo del dolor físico. Madre mía. Roma estaba lanzando un mensaje incuestionable. Querían tomar a alguien que inspiraba a las masas y asegurarse de que sufriera un dolor físico insoportable, sí, pero sobre todo, querían convertirlo en teatro de Estado. Ya. Estaban diseñando una burla institucional para que cualquier seguidor viera a su líder reducido a un chiste cruel antes de morir. Es escalofriante ver cómo funciona esa destrucción metódica de la figura humana. Y fíjate, esa necesidad de humillar no se quedó solo en el teatro físico de la corona. No. Las fuentes nos dirigen hacia otro elemento que complementa todo esto. O sea, la humillación física necesitaba, digamos, un sello oficial. Y eso nos lleva directamente al enigma de la famosa tablilla sobre la cabeza en la cruz. Que contiene el acrónimo más famoso de la historia, básicamente. Eso es, las siglas INRI. El texto nos detalla que estas letras corresponden a la frase Iesus Nazariunus Rex Judaeorum, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y el material subraya un punto crucial en esto. Esto fue una orden expresa dada por Poncio Pilato. Exacto. Fue la culminación de esa burla romana, un gesto explícito de sarcasmo. Pilato firma el remate de la broma cruel. Pero, a ver, aquí necesito hacer de abogada del diablo un momento. Venga, dime. Porque este es el giro histórico que me resulta más fascinante y difícil de encajar a primera vista. Si el verdugo, el sistema que te está torturando, redacta un cartel sarcástico expresamente para mofarse de ti públicamente, Sí. ¿cómo es posible que un cartel ordenado para la burla acabe siendo abrazado y exhibido con absoluto orgullo por los seguidores de la víctima milenios después? Ya. O sea, lo normal sería esconder ese cartel o repudiarlo, ¿no? Pues es una paradoja brillante, y el texto nos ayuda a entender el poder de la reapropiación de los símbolos. Ajá. Pensemos en cómo operan a veces ciertos movimientos sociales que toman una palabra despectiva, usada por sus opresores, y de repente deciden llamarse a sí mismos exactamente así. Claro, al hacerlo, le quitas todo el poder al insulto. Le quitas el veneno. Exactamente. Lo desarmas por completo. La dinámica que analiza la fuente es idéntica aquí, pero a una escala monumental. Ya. Pilato ordenó esa tablilla como un recordatorio del poder romano. En plan, mirad a vuestro supuesto rey, está destrozado. Sin embargo, lo que ocurre es que la fuente subraya cómo la tablilla pasó de ser el remate de una broma cruel a la certificación del título. ¡Ostras! El cristianismo en los siglos venideros vacía ese cartel de su intención sarcástica y lo llena de un significado literal. Se niegan a aceptar la burla. Lo blindan. Lo blindan. Al adoptarlo declaran, sí, este es el título real que ostentará.
Y así, el imperio creyó clavar un insulto, pero irónicamente clavó el título que garantizaba su figura para la posteridad. Resulta asombroso cómo cristaliza el mensaje, la verdad. Y fíjate que esta mecánica de darle la vuelta a la narrativa nos conecta directamente con el tramo final del material que estamos analizando. El desenlace. Claro, porque toda esta humillación, el viernes en la cruz, la corona, el cartel de Pilato, la historia requiere una resolución que explique por qué esto sigue importando siglos después. Si la historia termina ahí, es solo la crónica de un mártir torturado. Pero el texto nos habla de la conmemoración anual durante la Semana Santa y nos introduce, digamos, el mayor giro de guión de la historia. Al tercer día. Al tercer día. Las fuentes señalan que Jesús, tras ser capturado y torturado, resucita al tercer día, dando lugar al Domingo de Resurrección, que marca el fin de la Semana Santa y la Cuaresma. Y fíjate que es el elemento que rompe absolutamente todas las reglas de lo que se esperaba de una ejecución romana. Es que pasas de describir a uno de los mayores mártires destrozados a la victoria absoluta. Es la simbolización del triunfo sobre la muerte, el pecado y la esperanza de la vida eterna. Totalmente. El contraste es tan salvaje que transforma todo. Y es vital que entendamos cómo sintetiza esto la fuente, porque no es simplemente un final feliz añadido, Es un evento que reescribe todo lo anterior. ¿A qué te refieres exactamente con reescribir, así en retrospectiva? Pues a ver, el Domingo de Resurrección reescribe la naturaleza del sufrimiento previo. El texto menciona la Cuaresma y la Semana Santa moderna. Sí. Que son periodos de preparación y de recuerdo del dolor, ¿no? Claro. Pues si el Domingo de Resurrección no existiera, recordar ese dolor sería solo masoquismo histórico. Sería recordar una derrota frente a los romanos. Pero al llegar el tercer día, el significado muta. Ostras, claro. El sufrimiento de la cruz ya no es fracaso. Se transforma retrospectivamente en el peaje necesario para un triunfo sobre la muerte. Es decir, que todos esos elementos de tortura dejan de ser las armas que lo destruyeron para convertirse en los obstáculos que superó. Exactamente. Aportando esa esperanza de la vida eterna. El final cambia retroactivamente el significado del principio. Pues creo que merece la pena hacer una pequeña pausa ágil y recapitular un poco la inmensa inmersión que hemos hecho hoy. Me parece perfecto. Hemos viajado desde la oscura carga psicológica de la traición de Judas en la Última Cena, pasando por el dolor y la ingeniería de degradación de una corona de espinas. Hemos visto la fascinante reapropiación del INRI. Sí. Y finalmente hemos llegado a la luz del Domingo de Resurrección que marca y da sentido a la Semana Santa moderna. Ha sido un trayecto revelador. Y bueno, si me lo permites, hay una última reflexión provocadora que se extrae directamente de los elementos de este texto. Por supuesto, adelante, para que quienes nos escuchen se la lleven consigo. Pues a ver, si lo pensamos fríamente, los romanos utilizaron la corona de espinas y el cartel ordenado por Pilato para humillar y degradar permanentemente a Jesús, ¿verdad? Sí, ese era el objetivo explícito. Pues resulta profundamente irónico pensar que fueron exactamente esos instrumentos de burla los que garantizaron su figura como el mayor mártir de la historia. ¡Ostras, es verdad! Las mismas herramientas que Roma diseñó meticulosamente para destruir un legado y borrar a alguien de la historia fueron, paradójicamente, las que lo hicieron eterno. Madre mía, qué reflexión final. O sea, las armas de la destrucción convertidas en los pilares de la eternidad. Estoy fascinada con cómo el aprendizaje profundo de estos textos siempre acaba revelando capas ocultas en historias que creemos conocer de sobra. Sin duda, siempre hay más bajo la superficie. Pues con esta idea en la cabeza nos despedimos por hoy. Un abrazo muy cálido a toda la audiencia que nos acompaña y, como siempre, hasta la próxima inmersión. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.